¿Cómo te va, Alicia? Buen día, bienvenida. Buen día, muy bien, gracias. No te cayó bien esta noticia de Roy López Molina, me parece. Me da mucha tristeza porque es un joven de la política. Entonces necesitamos que los jóvenes cambien la lógica de la política, que tenemos que mejorar la política. Él no puede decir esto de Raúl Lamberto, porque es un oportunismo electoral. Primero, él pertenece a una fuerza política que la tienen a Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, que estaba sentada en su banca de diputados y fue una militante pro, pero nosotros lo que tenemos que ver en Lamberto es a un dirigente político con una ética intachable y que va a cumplir su rol eficientemente defendiendo los derechos del pueblo, porque su vida estuvo dedicada a defender los derechos del pueblo. Y el argumento de que fracasó en su gestión, la verdad que es de una liviandad. Tener el crimen organizado como lo tenemos desarrollado en nuestro país, lamentablemente, cuando han fracasado las políticas públicas, cuando en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, que gobierna la fuerza a la que él pertenece, están con problemas gravísimos como estamos nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es unir esfuerzo y política para luchar contra el crimen organizado. Lamberto es un tipo intachable en su vida, tiene una trayectoria de vida que esos ejemplos en la política lo tenemos que rescatar y premiar. Y Roy, con sus 30 y pico de años, tiene que respetar a la gente honesta, trabajadora, militante, que ha puesto su vida al servicio del bien común, como Alicia, es Lamberto. ¿Vos crees que Lamberto hizo un muy buen trabajo en su gestión? Lamberto hizo un trabajo bueno en su gestión y ha hecho lo posible. Y Lamberto dio la cara contra el crimen organizado y Lamberto tiene a sus hijos amenazados. Porque enfrentar al crimen organizado desde la palabra es muy fácil. Hay que ponerle el cuerpo como le puso Lamberto Bueno, González. pero fue el compromiso que asumió al asumir al frente del Ministerio de Seguridad. Lo que yo le quiero, bueno, es parte de los riesgos como lo está asumiendo ahora Maximiliano Puyaro. Exacto. Lo que le quiero preguntar es si ustedes creen que tiene correlato con la gente. Digo, va a ser el defensor de la gente, del público, del ciudadano común. Sí. Después de una gestión difícil, complicada como es en el territorio de Santa Fe, habiendo asumido riesgos que asumió, porque si no directamente hubiese dicho que no y hubiese venido otra persona. Así que me parece que eso va con el cargo. No es un mérito, sino que es algo que debe venir con el cargo. No es tan simple. Bueno, obviamente que no es simple. No es tan simple. Obviamente que no es simple. Tomar la decisión política de ponerte al frente y no negociar con las bandas. Perfecto, porque pero cuando vos te pones al frente de eso... ¿Usted piensa que tiene representatividad en la gente? No es representatividad en la gente, es un funcionario que va a cumplir todas las mañanas, va a abrir la puerta de una oficina para escuchar y defender a la gente. ¿Su confianza en una persona con la que no se sintió confiada a la hora de defenderlos en materia de seguridad? Yo creo que es un gran defensor del pueblo de Santa Fe y lo va a cumplir absoluta y cabalmente, porque su vida, su trayectoria de vida es una trayectoria de vida intachable. Sí, y en tal vez este sería país interesante preguntarle a la gente si se siente identificada con Raúl Lamberto. Bueno, entonces tendríamos que cambiar la ley y el defensor del pueblo elegirlo con el voto popular. Sería una opción. Sí, tal vez sería una opción. Sí, sería una opción. Sería una opción interesante. O también interpretar, digamos, a la sociedad, porque así como lo de Alonso quizás no está bien, lo de Lamberto quizás tampoco esté bien. Sí, me parece que lo cortés no quita lo valiente. Por ejemplo, entonces podríamos cambiar la ley y pensar que la gente debería elegir a la oficina. No sé si hace falta cambiar una ley, quizás interpretar a la gente. Sí, bueno, hay cuestiones legislativas que tienen que cumplirse, pero más allá de estas cuestiones, digo, a lo mejor es hora de pensar qué es lo que necesita o pide la gente, ¿no? Dado que las condiciones han cambiado, tal vez tenemos leyes antiguas que no tienen correlato con la realidad que estamos viviendo y tal vez en otros momentos el defensor del pueblo tenía que ver con otras cuestiones. Hoy las cosas y las necesidades han cambiado, ¿no? Sí, totalmente, pero los valores no cambian. Bien. Entonces, lo que yo quiero es interpelar a la sociedad para preguntarle si no vale tener una vida intachable, sin corrupción y al servicio del bien común. Claro que vale. Eso tiene que ponerse en valor social. Creo que hay que ponerse valor, pero cuando uno cumple una función, ¿no? Tiene que ser 100% eficiente. Claro, porque para mí la ineficiencia también es corrupción. Para eso se asume el compromiso. Digo, si uno tiene un juez que está durmiendo, duerme todos los expedientes, es un juez corrupto. Y quizás viaja en colectivo. Exactamente. La corrupción no siempre va con la plata. Yo lo que defino, para eso yo lo que también valoro en Lamberto,
que ha hecho un trabajo bueno dentro del marco de posibilidades que tenía. Y eso es una opinión que, permítanme... No, por supuesto. Vamos a ir con no va a ser la única, porque ya, supuesto. digamos, esta fue una de las primeras puntas que queríamos No, tocar. por supuesto, es una opinión desde adentro. Lo que yo quisiera es que también vean el hacia afuera, ¿no? Porque claro. el sentir es muy diferente, Alicia. Igualmente, Alicia, también le invitamos, es diputada nacional, vamos a hablar de estas sesiones sumamente calurosas, mucho más calurosas que digamos, intercambio de opiniones, porque tiene que ver con una ley nacional, un proyecto de ley que ha sido enviado por el Ejecutivo, que tiene que ver con el blanqueo de capitales para el pago de esta deuda histórica a los jubilados, bueno, y también marchas y contramarchas, muchos acuerdos y modificaciones al proyecto original, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en dos aspectos. Primero, el pago a los juicios. Nos parece absolutamente importante, relevante, y reconocer esa deuda histórica que tenemos con la sociedad. Ahí y va. otra cosa muy importante es que a partir de ahora se empieza a liquidar bien, con lo cual todo aquel que ingresa al sistema no tiene que recurrir a la justicia para reclamar su derecho. Y esto es un reclamo histórico que venimos haciendo. De modo que eso es interesante. Lo que hay que avisarle a la gente, que una vez que salga la ley no es automático. Tienen que ir a hacer un trámite en la ANSES, porque va a tener diferentes opciones de acuerdo que tenga sentencia firme, no la tenga, etcétera, etcétera. Algunos se aplica Entonces la gente retroactivo, tiene que, algunos no. exacto, la gente tiene que entender que esto va a demorar 2 años, no es que mañana va a pasar. Hay un orden de prelación, se trabajó muchísimo, se trabajó con diferentes bloques y creo que va a salir una buena ley para todos los jubilados que tengan litigiosidad con el sistema. El litigio, hablando de litigiosidad o de las diferencias, está en cómo se pagan. Exactamente. ¿No? Que Exactamente. ahí hay muchísimos proyectos que tienen que ver, bueno, desde, mira, hay, por ejemplo, cosas que pocos saben que tienen que ver con la venta de acciones que tiene el Estado en empresas privadas, si le damos o no al gobierno esa Exacto. posibilidad de que se vendan o no las acciones, quiénes blanquean capitales, quiénes pueden hacerlo y quiénes no, quienes tengan la información de los que blanquean capitales, si las dan o no las dan, que bueno, todo el periodismo se ha puesto de pie porque allí hay una cuestión de libertad de expresión. Digo, ¿por dónde pasa el litigio y qué tipo de ley vamos a tener al final? Bueno, nosotros estamos absolutamente en contra del blanqueo de capitales, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo que hay que cuidarlo. Tiene un capital y tiene utilidades. Para traducirlo, son estas famosas acciones que tiene el Estado o inversiones que tiene el Estado en el sector privado. Recuerden cuando se estatizaron las FJP, había un monto de plata que eran 90.000 millones de pesos, ahora se transformaron en 750.000, porque ese fondo hace inversiones en empresas, en títulos públicos, en diferentes cuestiones que están muy bien manejados y da utilidad. Nosotros decimos, con la utilidad le pagamos a los jubilados, pero no toquemos el fondo, porque es como tener una casa que vos vivís de tu alquiler. El día que vendiste la casa, chau, se te terminó el alquiler y te quedaste sin nada. Entonces no vamos a apoyar que se puedan vender las acciones de las empresas del fondo. Y con la utilidad alcanza porque son pagos millonarios. Sí, son realmente. 75.000 millones de pesos. Año tras año, nosotros desde el Tesoro Nacional se aplican fondos para el pago de los jubilados. Y nosotros les decimos, ¿por qué les bajaron las retenciones a la soja? ¿Por qué le bajaron las retenciones a las mineras? ¿Por qué van a derogar bienes personales? Nosotros creemos que si en la Argentina falta algo, son bienes públicos. Y los bienes públicos se pagan con impuestos. Ahora, si la gente no quiere pagar impuestos porque consideran que los funcionarios roban, lo que tenemos que atacar son a los funcionarios que roban, no al sistema público de seguridad, de salud, de jubilaciones y pensiones, y eso es nuestra principal crítica y oposición. Y hacer un blanqueo de capitales es beneficiar al capital financiero que ya se benefició porque lo sacaron del país y no pagaron impuestos en paraísos fiscales. Nos oponemos terminantemente. Queremos bajar los impuestos a los pequeños comerciantes, a los pequeños industriales y a los pequeños emprendedores para que con una tasa, ¿por qué no del 10%, puedan entrar en la legalidad? Porque hay sistemas económicos como el sector textil, que el ícono es la salada y las supuestas saladitas que quieren entrar en Rosario. Nosotros tenemos que impedir eso, evitar eso, y tenemos que darle posibilidad de formalidad, porque ahí no se esconde pobreza, ahí se esconde mafia, se esconde violencia, se esconde trabajo esclavo.
Eso es lo que tenemos que blanquear, se lo propusimos al gobierno y ojalá lo podamos hacer, pero nos oponemos terminantemente al blanqueo de capitales en paraísos fiscales. Y habrá un término intermedio, digo, porque en cuanto a las modificaciones o a las cosas a las que ustedes se oponen, están medidas que ya han sido tomadas e implementadas por el Ministerio de Economía y otras medidas que están en discusión, por ejemplo, el de bienes personales en la propia ley. Digo, ¿a qué término medio se puede llegar? Porque obviamente esto es un acuerdo político. Lo vamos a saber en el recinto el miércoles, porque esa es la nueva composición del Congreso. Yo participé la semana pasada de importantísimas reuniones y yo lo quiero destacar porque estaba Massot, estaba Laspina, que es santafesino, presidente de la Cámara, de la Comisión de Presupuesto, estaba Diego Bocio, Marcos Labaña y estaba yo. Y estábamos discutiendo acerca del sistema de seguridad con un nivel de responsabilidad muy importante. Eso también está ocurriendo en la política argentina. Sí, bueno, avanza también modificaciones que tienen que ver con el Ministerio Público Fiscal. Alejandra Gil Carbó es quien está a cargo y bueno, le queríamos preguntar a Alicia qué opinaba al respecto, porque bueno, para muchos es una manera de acercar el poder de Gil Carbó, estas modificaciones que se quieren implementar, ¿no? Sí, nosotros estamos en desacuerdo porque la verdad que no queremos avasallar instituciones, porque cuando vos llegás al poder tenés la tentación de usar cualquier medio para conseguir tus fines. Y eso es un problema serio en la Argentina. El fin justifica los medios. Entonces Gil Carbó, porque es kirchnerista, hay que degradar la institución Gil Carbó. Gil Carbó es una persona que está momentáneamente en el cargo. Lo que tenemos que cuidar es el sistema institucional. Creo que tenemos que llegar a un acuerdo, nosotros lo dijimos, no era lo mismo el presidente del Banco Central que la Procuradora de la Nación. Claro. A nosotros nos parecía que el presidente del Banco Central tenía que estar en línea con el Ministerio de Economía. Sí, ahorita estábamos hablando de la economía nacional. Exacto, ¿no? Pero la Procuraduría hay que cuidarla y Gil Carbó se tendrá que adaptar a todo el sistema institucional y no responder al gobierno de turno como supuestamente lo hizo con el gobierno anterior. Y este gobierno tiene que cuidar las instituciones. Bueno, en realidad, Alice, pues, por eso te quería preguntar, el tema de rodear a Gil Carbó tiene que ver en realidad con un proyecto de ley que lo que quiere implementar son modificaciones dentro del Ministerio Público Fiscal y que justamente quiere modificar el sistema. Exacto. Lo que muchos analizan es que a través de la modificación de este sistema lo que hace es rodearla de gente del gobierno como para de alguna forma controlar su funcionamiento, ¿no? No estamos de acuerdo. La verdad que no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que las instituciones tienen que funcionar con independencia de los gobiernos de turno. Los gobiernos de turno dirigen la política, tienen mucho poder, pero no pueden manipular de esa forma. Es muy peligroso para la democracia. Nosotros lo dijimos y creemos que esperemos que no logren la mayoría para tocar la Procuraduría de la forma que quieren hacerlo, que es nombrarles subprocuradores para definir la política y vaciar de contenido la Procuraduría. Ojo, no lo estamos defendiendo al Gil Carbó. Recuerden las peleas que tuvimos nosotros como partido político. Pero yo estoy pensando institucionalmente, por fuera de los intereses de los partidos políticos. Y es muy, muy importante cuidar las instituciones. Se va a tratar los pliegos de Rosati y Rosenkrantz también, ¿no? Sí, en el Senado. Sí. Bueno, hay una gran discusión. Claro, por eso recordamos, tiene que ver con las personas que han sido señaladas o dispuestas por parte del Gobierno Nacional para ocupar la Corte Suprema de Justicia. Digamos, una discusión en su momento fue puesta en tela de juicio que fuera por DNU. Bueno, ahora se llega al Congreso justamente para discutirlo. ¿Los nombres son bien vistos? Los nombres son intachables porque sus trayectorias, sus currículums son intachables. El tema es cómo lo quisieron meter por la ventana con el Congreso cerrado. Un gobierno que venía de hacer en su campaña política un eje en la transparencia y en la república, en los valores republicanos, y mete por DNU la Corte. Miren el costo político que está pagando porque a los 6 meses todavía no ha logrado este consenso. Nosotros creemos que si hubieran actuado institucionalmente, hoy ya lo tendrían resuelto el tema de la Corte. Y por supuesto está siempre en tema la cuestión de género, ¿no? Que hay muchísimo en ese sentido
que avanzar y que cuidar esta cuestión de género para vivir una democracia más representativa. Sí, estaría bueno que en algún futuro no estemos hablando de cupo, ¿no? Sino que estemos hablando de capacidad. Yo me niego a hablar de cupo y no quiero hablar de cupo, porque el cupo sirvió muchísimo para entrar. Pero creo que ahora tenemos que hablar de paridades, de capacidades, etc. Alicia, tenemos que despedir, pero con la Unión Cívica Radical, ¿cómo vienen las cosas? Esta tarde vamos a tener un gran encuentro del Frente Progresista, convocados con Miguel Lichi. Yo el lunes pasado cené con Corral. Te vi ahí un Twitter ahí. Sí, tenemos un diálogo maduro. Y nos respetamos nuestras diferencias, que las tenemos. Corral sindicado por muchas personas de Cambiemos como el referente de Cambiemos, de la alianza Cambiemos aquí en la provincia de Santa Fe. Digo, también hay como un cruce ahí de frentes, ¿no? Sí, nosotros creo que tenemos que honrar el cargo. Es lo que hablamos al inicio. A nosotros la gente nos votó hace 6 meses. Nada. Y tenemos muchos problemas. El año que viene, cerca de las elecciones, decidiremos, cada uno decidirá. Nosotros en el Partido Socialista tenemos que seguir creando y trabajando por la izquierda democrática en la Argentina, que tiene un gran vacío y una gran deuda con la sociedad argentina. Todavía no hemos sido capaces de crear una izquierda democrática moderna. Y bueno, esa es la tarea nuestra. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. No, gracias a ustedes.